Sí, doctora, se escucha y se ve. Ya, perfecto. Listo. Vamos a empezar la clase de hoy día. Ya el tema de la tuberculosis es un tema bastante amplio, ¿ya? Vamos a tratar de resumirlo en las cosas más puntuales, las cosas que necesitan saber para el día a día. Muy bien. Bueno, como concepto, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que está causada por el Mycobacterium por el Mycobacterium tuberculosis, que forma parte de la familia de las micobacterias, ¿no? Que es de los orden de los actinomycetes. Vamos a ver que esta bacteria la micobacteria fue descubierta en el año 1882 por Robert Koch, también se le conoce como bacilo de Koch, y entre las características principales o más importantes es que la micobacteria tiene una particularidad que tiene en los cultivos se comporta mucho como los hongos, ¿no? Y no es de fácil, no tiene un cultivo como el de las demás bacterias, se necesitan técnicas especiales de tinción para poder diagnosticar. Ya, vamos a ver que el Mycobacterium es un bacilo gram positivo que tiene un tamaño bastante pequeño, es aerobio estricto, es inmóvil, no formadora de esporas, no tiene cápsula y es de crecimiento lento, ¿no? Es un bacilo ácido alcohol resistente, debido a que su pared celular tiene gran contenido de lípidos y esto hace que se penetren los colorantes habituales y por eso requiere tinciones de otro tipo, ¿no? Vamos a ver que puede sobrevivir en objetos inanimados, puede resistir a la desecación, también puede resistir a la congelación y a la luz ultravioleta y al calor. Se inactiva, pero cuando están las temperaturas bastante altas, ¿ya? Más de 65 grados centígrados. Vamos a ver que en la epidemiología el Perú es un país endémico, es un país bastante endémico para los casos de tuberculosis, ¿no? Lo que llama la atención de esta patología es que en nuestro país los casos de resistencia son los casos que han ido aumentando con el pasar de los años, ¿no? Ya no solamente existe tuberculosis sensible, sino también existe tuberculosis XDR y tuberculosis MDR. Una parte positiva del aumento del número de casos de tuberculosis es que esto indica que la estrategia sanitaria es la adecuada porque se está permitiendo hacer diagnósticos tempranos a los contactos de pacientes con tuberculosis. La otra cara es que hay más casos de tuberculosis XDR, de tuberculosis MDR, sobre todo en la localidad de Lima, que es donde se concentran más estos casos, ¿ya? También hay que ver que no solamente existe tuberculosis pulmonar, sino que también están las tuberculosis extrapulmonares, como la pleural, la ganglionar, la meningia, que también son comunes y la más común es la pleural, ocupando el 54%. Los distritos de más, la población con más tasas de incidencia son las poblaciones más pobres. Tenemos a nivel del Perú a Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna, Moquegua, Huánuco. Los distritos de Lima Metropolitana se van a centrar en San Juan del Lurigancho, en Rimac, en La Victoria, que son los más afectados. Vamos a ver aquí en la parte entonces de la fisiopatología, recordar que se han incrementado, la epidemiología, perdón, se han incrementado los números de casos anuales, sobre todo de pacientes con XDR y con tuberculosis MDR. Más tarde vamos a decir la descripción de estos conceptos. La fisiopatología es la fisiopatología de otro tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Cuando un paciente tose, se generan los aerosoles, estas pequeñas partículas en su interior tienen a los bacilos y esto es lo que es lo que el paciente que receptor va a ingerir, ¿no? Estas partículas tienen que ser muy pequeñas, cuando el diámetro es muy chico, de 1 a 5 puede llegar hasta los alvéolos. Cuando los diámetros de las partículas son altas, se quedan en la barrera de las vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, en bacterias pequeñas, en partículas pequeñas, va a haber la llegada hasta la parte de los alvéolos. Siempre es la pregunta más común
cómo me contagio de la tuberculosis, si he visto al paciente una sola vez, si lo he visto más veces, si yo vivo con él, cómo se define el contacto. Se menciona que el contacto de una persona con tuberculosis debe ser de más de 6 horas al día por un promedio de 60 a 90 días. Por eso es que usualmente los más contagiados son aquellos que son parte de la familia, no aquellos que conviven con las personas, que viven con ellos, que comparten dormitorio, que comparten utensilios, que están dentro del mismo ambiente. Los compañeros de trabajo también, los médicos, los enfermeros que trabajan diario con pacientes que tienen alta carga de tuberculosis también entran a este grupo porque están viendo de forma habitual a los pacientes, ¿no? Siempre cae la duda en cuando vean pacientes que les van a preguntar, no, yo he visto a mi familiar una sola vez, o de repente el amigo que tenía lo he visto una sola vez, entonces explicarle que el mayor riesgo es a mayor horas día por un mayor número de días. Y aquí en esta tablita, en este cuadrito de aquí, vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de cómo funciona o cómo nos infecta el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Primero lo que habíamos comentado, ¿no? Primero tiene que haber la entrada del bacilo al alveolo a través de las gotitas de aerosol. Entonces, aspiramos la gotita de aerosol que está contenida de estos bacilos y esto va a entrar a nuestro cuerpo. Nos alguien tose, entra el bacilo a nuestro cuerpo y lo que se va a generar es una cascada de fagocitosis. ¿Quién es la célula más importante que realiza esta fagocitosis? Va a ser los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares van a contener al Mycobacterium, pero este Mycobacterium va a ser de multiplicación eficiente y a través de su múltiple replicación va a destruir al macrófago. Una vez que destruye el macrófago, se van a disipar más bacilos alrededor de toda la parte de los alveolos, se van a diseminar y eso de ahí va a generar una gran respuesta inflamatoria. Ya una gran respuesta inflamatoria que puede estar mediada por células polimorfonucleares o puede estar mediada por células por monocitos, ¿ya? En ambas reacciones, lo que se va a generar al final es la formación de cascada linfocitaria. Cuando se forman los linfocitos, vamos a ver qué tipo de linfocitos se forman también, ¿no? Cuando hay la formación de los linfocitos de tipo TH1, vamos a ver que la población basilar va a ser más controlada. Va a haber replicación, pero el cuerpo lo va a poder contener, se va a poder encapsular la lesión. Al final se van a formar los macrófagos espumosos y estos de aquí van a poder controlar y encapsular la lesión, ¿no? Entonces, una respuesta más favorable es la respuesta del TH1. Cuando la respuesta es a través del TH17, no hay una contención tan eficiente de los bacilos. Entonces, los bacilos se van a seguir reproduciendo, se van a seguir reproduciendo, se van a formar va a haber mayor neovascularización, va a haber mayor drenaje mayor drenaje por la parte sistémica del cuerpo, mayor formación mayor replicación, y va a pasar todo esto a la circulación sistémica del cuerpo. A la circulación sistémica del cuerpo, ¿qué va a pasar? Puede pasar a la parte gastrointestinal, puede pasar a la parte ganglionar, e incluso puede pasar nuevamente a la parte pulmonar, generando nuevas lesiones pulmonares. Entonces, en nuestro cuerpo, la respuesta suele ser eficaz, suele haber una buena respuesta en casi la mayor parte de todo el proceso de la fisiopatología, cierta parte no, por eso es que existen los cuadros también de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Porque todo este contenido pasa a la circulación, pasa a la parte de la circulación gástrica, llega a entrar a contacto con los ganglios y pueden haber formaciones de otro tipo de tuberculosis. Entonces, la célula más importante es el macrófago alveolar, que es el que va a tratar de contener al bacilo, ya con respuestas polimorfonuclear y monomorfonuclear. Lo que tenemos que entender también es que cuando el Mycobacterium ingresa al cuerpo, no se enferman el 90 al 95% de los pacientes. Es decir, que este proceso de contención del Mycobacterium va a ser eficiente. Por eso es que el 90 al 95% de los pacientes no desarrollan la enfermedad, ¿ya? Solo un 10% de los pacientes, entre 5 al 10% de los pacientes, desarrollan la enfermedad, hacen una tuberculosis primaria, ¿ya? Luego de ello puede haber una reactivación del menos del 10% y también puede haber diseminación a otros órganos. Entonces, cuando es la primera infección, el 90% de la población no se enferma. Solo hay un grupo muy pequeño, entre 5 al 10%, que realiza la enfermedad activa.
Vamos a ver, ¿cuáles son los factores que van a ayudar también a desarrollar a desarrollar esta enfermedad? Los factores que están en el medio ambiente, ¿no? Si el paciente fuma, si el paciente vive cocina con leña, esta exposición a biomasa, si hay la polución, la contaminación ambiental es muy fuerte, la polución doméstica también puede ayudar a que haya mayor desarrollo de la enfermedad, porque esto se va a relacionar con el déficit del drenaje pulmonar. También vamos a ver que en ambientes proinflamatorios, los pacientes obesos, los pacientes con diabetes, con alguna otra enfermedad proinflamatoria, el sexo masculino también tiene mayor riesgo de hacer tuberculosis. Aquí también viene otra pregunta, ¿no? Siempre los pacientes les preguntan, si he tenido tuberculosis, ¿quiere decir que no me va a volver a dar? Al contrario, ¿no? Todos aquellos que han tenido un proceso de tuberculosis pulmonar activa tienen mayor probabilidad de sufrir otro episodio de tuberculosis pulmonar activa, ¿no? Una nueva reinfección. Son más susceptibles, uno, porque pueden tener factores propios, como los de aquí, ser varón, de repente obeso, paciente diabético, y también pueden seguir teniendo todavía los factores externos, nos pueden seguir fumando, de repente viven en condiciones de hacinamiento, la polución, la contaminación en la que viven no es la más adecuada, entonces siguen teniendo los mismos factores de riesgo y pueden desarrollar el cuadro de la tuberculosis nuevamente, ¿no? Entonces, los que han tenido tuberculosis son los que tienen mayor posibilidad de sufrir un nuevo episodio, una nueva reinfección. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico va a ser una ayuda de varios tipos de exámenes, ¿no? La primera sospecha siempre se va a tener en cuenta con los síntomas, ¿no? Los síntomas van a depender bastante de en qué parte se desarrolla la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis pulmonar, tenemos los síntomas de la parte respiratoria, ¿no? Vamos a tener un paciente que tenga tos productiva, un paciente que tenga baja de peso, un paciente que tenga fiebre, sudoración nocturna, en algunos casos puede haber hemoptisis. Y todo eso nos puede llevar a orientarnos al diagnóstico también con un tiempo de enfermedad de mayor a 15 días. Los hallazgos radiológicos también, los hallazgos microscópicos y al final el diagnóstico final se hace con el cultivo. Entonces, como comentábamos, depende de la ubicación, va a ser la sintomatología, ¿no? En la parte respiratoria, en la parte pulmonar, el 78% de los pacientes viene con tos productiva. El 74% viene con pérdida de peso. La hemoptisis, que suele ser lo que es más llamativo, no suele ser lo más frecuente. Ya solamente el 37% de los pacientes presenta hemoptisis, pero su presencia ya nos orienta o nos ayuda a encaminar un poco más el diagnóstico. También la presencia de fiebre, sudoración nocturna, de la fatiga. Muy bien, entonces tenemos el paciente al que tenemos la primera sospecha de tuberculosis por los síntomas que hemos comentado, en un tiempo de enfermedad mayor a 15 días, vamos a realizarle los exámenes que corresponden, ¿no? Primero, realizamos una radiografía de tórax, ¿no? En la radiografía de tórax lo que vamos a ver es si es que presenta o no presenta lesiones compatibles con tuberculosis. Vamos a ver que las lesiones compatibles con tuberculosis van a depender mucho de si es una presentación primaria o es una presentación secundaria, ¿no? En la presentación secundaria, que es lo que más vemos, vamos a ver que la tuberculosis va a presentar mayor compromiso de los lóbulos superiores, ¿no? Los lóbulos superiores, los segmentos superiores de los lóbulos inferiores también son los que van a estar más comprometidos. ¿Qué tipo de lesiones se presenta? El tipo de lesiones, no hay una lesión patognomónica de tuberculosis, puede presentar muchos tipos de lesiones. Por ejemplo, puede presentar lesiones cavitadas, que son que puede ser lo más común hasta el 45% de los casos. Podemos tener pacientes que presentan lesiones consolidativas en parches, lesiones multinodulares, nódulos múltiples en todo el campo pulmonar, pacientes que presentan las lesiones en árbol en brote, que son los nódulos un poco más pequeños, de 2 a 4 mililitros, que están bien definidos, ramificados, usualmente en la parte de la periferia. Vamos a ver que va a haber diferentes tipos de presentación, ¿ya? Cuando tenemos una tuberculosis primaria, la tuberculosis primaria vamos a ver que la ubicación de la tuberculosis no es una ubicación específica, no puede ser en cualquier lugar. Vamos a ver que según su localización y su forma podemos presentar lo que conoce comúnmente como el granuloma caseoso, que puede ser un tuberculoma calcificado, que es el foco de Gauss, un ganglio calcificado más una lesión de Gauss, que es un complejo de Raynaud.
Ya esto es parte de cómo va evolucionando las lesiones en las tuberculosis primarias. También puede haber afectación de la parte de puede haber adenopatías parailiares del mismo lado. Puede haber también cavitaciones, pero las cavitaciones no son tan comunes en la tuberculosis primaria, es más común en la tuberculosis secundaria. Entonces, la diferencia de uno y el otro es básicamente la ubicación. La primaria no suele tener un lugar específico. La secundaria sí suele estar más propensa a nivel de los lóbulos superiores. En la secundaria es más común la presencia de cavitaciones. En la primaria no es tanta la presencia de cavitaciones y es más frecuente la presencia de ganglios, ¿no? Y vamos a ver que se forman estos complejos, que es el tuberculoma, el foco de Gong y el complejo de Ranke, que son lo más llamativo de este tipo de tuberculosis. Y una vez que tenemos la sospecha por imágenes, lo que vamos a hacer es hacer el diagnóstico el, por la vaciloscopía, ¿no? La vaciloscopía, lo que se llama comúnmente beca en esputo, lo vamos a realizar a través de la tinción de 100 Nielsen, ¿no? La vasiculoscopía directa es un proceso que es un proceso, un proceso que es operador dependiente. O sea, va a depender mucho del laboratorista que realiza la lectura de la lámina. Se necesitan entre 5.000 a 10.000 bacilos por milímetro de esputo para poder hacer el reconocimiento de la bacteria. Y se va a informar en bar, ya el número de bar de 1 a 9 bar, de 10 a 99 bar, o sea, por campo observado, para poder decir si es una cruz, dos cruces o tres cruces, como está indicado en la tabla. No sé, una cruz tiene que ser de 10 a 99 bar en 100 campos observados. Cuando es menos de este valor, entre 1 a 9 bars en 100 campos observados, esto de aquí se conoce como pausivacilar, que no llega a ser una cruz, pero tiene la presencia de bacilos, ¿no? Y también lo tomamos como positivo. Siempre van a ver que en algunos, no siempre, ¿no? Pero en algunos resultados de esputo, se van a ver que el resultado se informa como pausa vacilar. Pausa vacilar se considera como positivo. No cumple el número de Barnes que se necesita para hacer una cruz, pero de todos modos es positivo pausivacilar. Entonces, si alguien les dice, el paciente presentaba, no sé, 9 bars por 100 campos, una muestra pausivacilar, eso quiere decir que sí es positivo y que sí amerita tratamiento. ¿Ya? Mayor número de bands presentados nos va a ayudar a hacer una cruz, dos cruces, tres cruces, pero el resultado pausivacilar también nos indica que debemos dar tratamiento. Luego de eso, una vez que tengamos nuestro, nuestro, ya hayamos hecho nuestro pequeño esputo, tengamos nuestra radiografía, lo que tenemos que pedir son los cultivos. Los cultivos, a diferencia del pequeño esputo, requieren menos bacilos para que sea una muestra considerable, ¿ya? Acuérdense que aquí necesitamos hasta 10.000 bacilos por mililitro, aquí solamente necesitamos 10 bacilos por mililitro, ¿ya? ¿Para qué sirve el cultivo? El cultivo nos puede servir para hacer el diagnóstico, nos puede servir para del mismo cultivo tomar pruebas de sensibilidad y también nos sirve para hacer el seguimiento de la enfermedad, ¿no? Cuando un paciente tiene un cultivo positivo que confirma su tuberculosis pulmonar, lo que hacemos es esperar que ese cultivo se negativice conforme se va avanzando con el tratamiento y eso es una muestra de éxito del tratamiento cuando el cultivo se vuelve negativo. Tenemos los cultivos que pueden ser cultivos sólidos y cultivos líquidos y siempre se prefiere hacer ambos idóneamente un cultivo de cada uno. De estos cultivos también podemos hallar las pruebas de sensibilidad, que son pruebas de sensibilidad que son importantes porque, como ya habíamos comentado al inicio, la tuberculosis en nuestro país tiene bastante resistencia. Ya hay bastantes cuadros de resistencia y las pruebas de sensibilidad son importantes porque nos van a ayudar a orientar un tratamiento adecuado. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico por síntomas, tenemos el diagnóstico por imágenes, tenemos el diagnóstico vaciloscópico, debemos pedir siempre nuestras pruebas de sensibilidad para poder orientar bien el tratamiento. Incluso antes de iniciar el tratamiento hay que solicitar las pruebas de sensibilidad para poder ya con los días modificar el tratamiento si es que no fuese sensible. Los métodos a utilizar son métodos directos o indirectos. Métodos directos se utiliza una muestra de esputo directa y los indirectos se utilizan
se necesita un cultivo de esputo previo para sacar la muestra. Por ejemplo, de este BK de esputo de aquí, yo lo mando a cultivar, de ese cultivo hago las pruebas de sensibilidad como las pruebas de genotype. De la forma directa hago la misma colección de esputo, esa colección de esputo la mando a estudiar y voy a tener una prueba que se llama GeneXpert. La prueba de GeneXpert es una prueba directa, va a ir de frente al estudio de la muestra, va directo a ser estudiado, y la prueba de GeneXpert lo que nos va a ayudar a hacer es la amplificación de los ácidos nucleicos. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para diagnosticar tuberculosis y para diagnosticar resistencia a la rifampicina. El GeneXpert se informa con presencia de Mycobacterium positivo y con resistencia o sensibilidad a la rifampicina. No nos da ni resistencia ni sensibilidad a isoniazida, solamente a rifampicina, y nos va a decir si es que la prueba si el Mycobacterium está presente o no está presente en nuestra muestra de sput. ¿Por qué es útil? Porque esta muestra puede ser procesada en menos de 2 horas, ¿ya? Al paciente se le puede tomar la muestra en la mañana y en la tarde está el resultado y ya se puede saber si es que el paciente es o no es resistente. A diferencia de las que se hacen a través del cultivo, las que son indirectas se demoran más horas, ¿ya? Pero también son eficaces porque nos van a ayudar a hacer la sensibilidad a otros fármacos que no sean la rifampicina. ¿Por qué utilizamos la rifampicina? Porque la rifampicina y la isoniazida son el núcleo básico del tratamiento de la tuberculosis. Y se comenta que la rifampicina, si un paciente tiene resistencia a la rifampicina, tiene hasta el 99% de posibilidad de que sea resistente a isoniazida. Entonces, cuando un paciente es resistente a rifampicina, tomamos como agregado que también es resistente a isoniazida y damos un tratamiento para tuberculosis MDR, porque justo la definición de MDR es que el paciente sea resistente al núcleo básico, rifampicina y isoniazida. Y ya luego con las demás pruebas de sensibilidad podemos confirmar si de repente pertenece a ese porcentaje pequeño que solamente es resistente a rifampicina, le reiniciamos nuevamente la isoniazida. Pero mientras tengamos el GeneXpert con resistencia a rifampicina, lo tomamos como si fuese un paciente que es MDR. Hay otros tipos de muestras también como otros tipos de pruebas de sensibilidad como el genotype. El genotype también es una prueba de sensibilidad que puede demorar hasta 6 horas, que nos puede dar la resistencia también a rifampicina y también nos puede dar la resistencia a isoniazida. ¿Ya? También no es muy útil, no es tan, no tiene no hay tanta disponibilidad en el medio para poder hacer la prueba, pero sí es muy útil porque ya nos va a dar el resultado de resistencia a isoniazida. Ya esto es lo que hace es amplificar la reacción de la cadena de la polimerasa. Entonces lo que actúa o lo que hace es amplificar los ácidos nucleicos. Aquí importante es no usar para monitorizar el tratamiento, porque recuerden que esto va a medir el ácido nucleico, va a cuantificar o va a hacer la amplificación de los ácidos nucleicos de las bacterias, y eso va a hacer que a pesar de que el paciente tenga mejor, ya que ya haya curado, tenga tratamiento, la prueba va a seguir saliendo positiva, porque va a seguir reconociendo reconociendo la parte de los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, como ambos exámenes son para amplificación de los ácidos nucleicos, tanto el GeneXpert como el Genotype no son utilizados para monitorear tratamiento. Es decir, si yo tengo ahorita positivo para GeneXpert y en 5 meses me sigue saliendo positivo para GeneXpert, no quiere decir que sigo teniendo la tuberculosis, sino que simplemente el examen está reconociendo los ácidos nucleicos que ya tenía. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a sacar una prueba? Probablemente entre 5 años se estima un punto de corte. Si es un paciente que se reinfecta, por ejemplo, ha iniciado tratamiento ahora, ha llevado 6 meses de tratamiento, han pasado ya un año desde el alta y yo creo que tiene nuevamente tuberculosis. Hacerle la prueba de GeneXpert para diagnosticar tuberculosis no va a ser rentable porque como es menos de 5 años el último cuadro, probablemente siga saliendo positivo. Entonces, ahí no se utiliza como diagnóstico, tampoco se utiliza la prueba de genotype, ya solamente se hace para hacer la prueba de sensibilidad y solamente si es un caso, su primer caso o es un caso que ya pasó 5 años y es una nueva infección, pero después de 5 años, se puede utilizar nuevamente para decir o para diagnosticar la presencia del Mycobacterium tuberculosis.
Ahora, otro concepto que es importante, que también van a ver mucho, es el concepto de tuberculosis latente. ¿Ya? El concepto de tuberculosis latente se define como, yo tengo un paciente que no tiene síntomas, tengo un paciente que tiene una radiografía normal, pero que tiene una prueba de tuberculina o una prueba de IGRA positiva. ¿Qué es la prueba de tuberculina? Es una induración palpable de mayor a 10 milímetros en 48 horas después de que aplicamos 5 unidades con una técnica de Mantoux, ¿no? La técnica de Mantoux, aplicamos la parte subdérmica, esperamos que se forme un abón, ¿no? Si el abón es mayor a 10 milímetros, da como positivo y eso quiere decir que podría yo tener tuberculosis latente. La prueba de IGRA es igual, la prueba de IGRA lo que va a hacer es va a medir la liberación de los interferones gamma, que también participa bastante junto con los macrófagos en la inmunidad de la tuberculosis. Cuando este está elevado, también nos puede dar indicios de tuberculosis latente. ¿Qué lo hace diferente de una tuberculosis activa? Los síntomas y la radiografía. Por ejemplo, si yo tengo una tuberculina positiva y un IGRA positivo, mi paciente tiene tos, fiebre, sudoración y tiene radiografía de tórax alterada, entonces es una tuberculosis activa, ni hablar. Este criterio, esto de aquí se utiliza para el criterio de tuberculosis latente. Cuando, a pesar de que estas pruebas son positivas, yo no tengo síntomas y yo no tengo radiografía alterada, quiere decir que tengo una tuberculosis latente. ¿Y por qué es importante la tuberculosis latente? La tuberculosis latente es importante porque hay ciertas patologías en las que tenemos que dar tratamiento para esta tuberculosis latente. Hay ciertos casos en los que un paciente ya debe recibir tratamiento así no sea una tuberculosis activa. Lo vamos a ver más adelante en el esquema de la tuberculosis. Hemos conversado de esto. Ahora, de acuerdo a las lesiones de la tuberculosis, ya habíamos hablado de tuberculosis primaria, tuberculosis secundaria, existe también el concepto de tuberculosis miliar, ¿no? La tuberculosis miliar representa la diseminación hematógena de una infección tuberculosa no controlada. ¿Cómo se va a ver en la tomografía? Como un patrón en milia, ¿no? ¿Qué es la milia? Son nódulos de 1 a 3 milímetros de diámetro que están distribuidos uniformemente, ¿no? No es tan común, suele conllevar a un mal pronóstico, pero si es que se cura totalmente, suele no dejar lesiones seculares como el otro tipo, como los otros, como a diferencia de los otros cuadros de tuberculosis. Entonces, tuberculosis miliar, para que lo repasen, con diseminación hematógena, la presencia de milia, que son nódulos de 1 a 3 milímetros. Aquí vamos a ver algunas lesiones. Aquí tenemos antes de seguir con eso, para hacerles una pequeñña aclaración y que no quede alguna duda, la tuberculosis primaria va a ser ese grupito chiquito ese grupo pequeño, el más chiquito, que ha generado la tuberculosis por primera vez en el primer contacto. La tuberculosis secundaria es ese grupo del 10% que no hizo la enfermedad, pero por alguna causa posteriormente se reactiva y genera la enfermedad. Entonces, tuberculosis primaria, esto que hemos conversado del foco de Gone, el complejo de Ranke, son aquellos del grupo chiquito que en su primera infección hacen la enfermedad. Y estos de aquí son los que pasan la primera infección, su cuerpo los contiene, no desarrollan la enfermedad, pero por algún motivo después hacen una reactivación y se forma la tuberculosis. ¿Ya? Fuera de ello, aquí tenemos una lesión redondeada de paredes definidas que impresiona calcificación. Esto de aquí probablemente sea un tuberculoma, ¿m? Bien definido, bajo el contexto de un paciente que ha tenido tuberculosis anteriormente. Vamos a ver que su densidad es parecida a la densidad ósea, está calcificada. Aquí también tenemos ganglios pariliares que están calcificados, ¿no? Que también pueden ser sugerentes de procesos de tuberculosis anteriores. Aquí tenemos una efusión pleural en el lado derecho y vamos a ver que presenta lesiones en árbol en brote. Ya lesiones en árbol en brote, lesiones en árbol en brote. Aquí tiene otras lesiones nodulares, lesiones en árbol en brote. Aquí también hay lesiones en árbol en brote que también no son patognomónicas de ninguna enfermedad, pero pueden ser sugerentes de tuberculosis. Tenemos aquí una radiopacidad a nivel apical superior. Vamos a ver que esta radiopacidad tiene tendencia a la cavitación, ¿no? Vamos a ver radiolucidez que se forma dentro de la lesión cavitada,
Tenemos acá broncograma aéreo también, entonces nos puede indicar que hay un consolidado con tendencia a a la consolidación con broncograma aéreo. Aquí tenemos una cavidad de pared gruesa, importante, sin contenido, que también puede presentarse en las tuberculosis, y alrededor tenemos un patrón nodular activo, ¿no? Estos nódulos de aquí son patrones, es un patrón nodular activo reactivo al proceso de la tuberculosis. Aquí tenemos otras lesiones cavitadas, patrón en árbol en brote, patrón en árbol en brote, lesiones consolidativas que tienen tendencia a la cavitación, que también pueden ser parte de la tuberculosis activa, ¿ya? ¿Qué más? Ahora vamos a hablar del tratamiento. Con respecto al tratamiento, el tratamiento ahora para tuberculosis, como hay muchos tipos de tuberculosis, hay diferentes tipos de tratamiento. Lo que tenemos que hacer es saber las drogas más importantes de tratamiento, que en este caso sería isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Son los medicamentos para tuberculosis sensible. Aquí en la tabla tenemos las dosis por kilogramo de peso y acá tenemos las dosis máximas. Importante que recuerden de cada medicamento cuál es su función. Casi todas son bactericidas, el etambutol es bacteriostático y su metabolismo, porque el metabolismo de cada medicamento nos va a ayudar a definir si en algún momento hay complicaciones, qué medicamentos son los que generan esa complicación. La mayor parte son hepáticos, el etambutol es renal y hepático, la rifampicina, isoniazida y piracinamida son hepáticos, ¿no? Su metabolismo y por dónde es su excreción. Entonces, vamos a ver esto de aquí, de cómo se hace un esquema, ¿no? Siempre van a ver las letritas con los números, entonces lo que tenemos que ver es qué significa cada uno. El número de adelante indica el número de meses que se va a llevar el fármaco. Las letras son la abreviación de cada fármaco, ¿no? R de rifampicina, H de isoniazida, Z de piracinamida y E de tambutol. El slash indica el cambio de fase. Nuevamente, el número adelante indica la cantidad de meses que se va a seguir y los números que están detrás de las letras indican las veces que va a recibir por semana. Si no tiene números, quiere decir que es todos los días, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué significa? Que el paciente los 2 primeros meses va a recibir rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida de forma diaria. Después de los 2 meses va a cambiar de fase a 4 meses y en esos 4 meses solamente va a recibir rifampicina y isoniazida y de esos medicamentos va a recibir 3 veces a la semana, ¿no? Solamente 3 veces a la semana. Entonces, la denominación es así, estos son los significados de los números y las letras que hay en cada indicación de tratamiento. Ahora, lo que habíamos comentado anteriormente era la tuberculosis latente, ¿no? Tuberculosis latente tenemos tuberculina positiva o higra positiva, sin síntomas, sin radiografía. ¿A qué pacientes le voy a dar tratamiento? Le voy a dar tratamiento a pacientes de grupo especial, ¿no? A pacientes menores de 5 años, vamos a darle a personas de 5 años o más que sean contacto de caso índice de tuberculosis con confirmación bacteriológica. Vamos a tener a los grupos de vulnerabilidad, a los pacientes que tienen VIH, a pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica, al que se van a someter a que se van a someter a quimioterapia, que van a recibir algún tratamiento con algún inmunomodulador. A todos ellos yo les voy a dar tratamiento para tuberculosis latente. ¿Con qué se hace el tratamiento de tuberculosis latente? El tratamiento de tuberculosis latente se va a hacer con los siguientes medicamentos. Vamos a tener el esquema los esquemas que se codifican por talla y peso. Realmente estos esquemas no los tienen que saber, solamente se los he puesto para que los puedan conocer, ¿ya? Hay esquemas en los que se va a utilizar la isoniazida y se va a utilizar la rifapentina, y hay esquemas en los que se va a usar la isoniazida y la rifampicina. Eso va a depender de la edad, si es mayor hasta los 14 años o mayor de 14 años. Ya, esto de aquí, como les digo, no lo tienen que aprender, solamente es para que tengan conocimiento de que cuando hay una tuberculosis latente con ciertos criterios, hay que dar tratamientos preventivos de tuberculosis, ¿ya? Ahora.
Fuera del tratamiento preventivo, y lo que importa sí es el tratamiento para tuberculosis como enfermedad, como tuberculosis activa. Vamos a tener que la denominación de la norma técnica cambia cada año. Esta es de la última norma técnica que tenemos y vamos a tomarlo como tuberculosis sensible. La tuberculosis sensible, vamos a tener pacientes con infección con VIH sin infección de VIH. ¿Por qué hago este hincapié? Porque en la norma técnica anterior, cuando un paciente tenía VIH y no tenía VIH, el tratamiento era diferente en cuanto al tiempo. Ahora el tiempo se ha unificado y el tratamiento es igual. Cuando es un paciente con tuberculosis sensible, sin infección de VIH, es tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, excepto miliar del sistema nervioso central y osteoarticular, el tratamiento es por 6 meses, como indica el esquema aquí. Si es un paciente con infección de VIH, con las mismas características, tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, excepto miliar, sistema nervioso central o articular, también el tratamiento es el mismo. ¿Qué ha cambiado? Que en la norma técnica anterior, el paciente que tenía VIH tenía que recibir 9 meses de tratamiento. La última norma técnica que tenemos es que ambos pacientes con tuberculosis sensible, sean VIH o no sean VIH, que tengan tuberculosis pulmonar, que tengan tuberculosis extrapulmonar, que no sea miliar del sistema nervioso o articular, reciben la misma cantidad de medicamentos en el mismo tiempo, el mismo esquema. Cuando tenemos este esquema sensible que utiliza isoniazida, tenemos que darle siempre al paciente vitamina B6, que es la piridoxina. ¿Por qué? Porque la isoniazida lo que puede generar es neuropatía, interviniendo en el metabolismo de la vitamina B6, y para eso le damos piridoxina para que pueda poder evitar este efecto adverso. La diferencia con este de aquí es en las tuberculosis con extrapulmonares, pero que sí son miliares, sí son del sistema nervioso y que son osteoarticulares. Aquí el tratamiento aumenta, ¿no? Son dos fases iniciales igual que la anterior. La diferencia de la segunda fase ser 4 meses, son 10 meses. En total son 12 meses de tratamiento. Entonces, la diferencia de cuando es solamente 6 meses y cuando es 12 meses. Ya estos pacientes que tienen tuberculosis miliar, que tienen tuberculosis del sistema nervioso central y algunos pacientes que tienen tuberculosis del pericardio, lo que se les agrega es un corticoide, ¿no? Podemos dar corticoterapia con prednisona de 1,5 miligramos kilogramo día por 2 a 4 semanas y luego se va haciendo su disminución progresiva. Entonces, sensible con VIH, sin VIH, 6 meses de tratamiento, 2 la primera fase, 4 la segunda fase. Sensible que sea miliar del sistema nervioso central y osteoarticular, 12 meses de tratamiento y le agregamos corticoide para mejorar la viabilidad y el efecto antiinflamatorio. Eso de aquí es lo que es, digamos, es lo más común y lo más básico, ¿ya? Ahora en nuestro país existen dosis fijas combinadas, ¿ya? Las dosis fijas combinadas quiere decir que yo ya no doy tantas pastillas de rifampicina, tanto de isoniazida, tanto de piracinamida, sino que lo han tratado de comprimir todo en tabletas para que el paciente pueda tomarlo y se lo pueda recibir con mayor facilidad, con el objetivo de que tenga mejor adherencia, de que al ser menos pastillas por día, el paciente tenga mayor tolerancia, haga menos disconfort gástrico, que tenga menos resistencia a los medicamentos, porque va a tomar todos sus medicamentos y no solamente el que le cae bien y el que le cae mal, que sea más fácil de supervisar, ¿ya? Entonces se han inventado ahora dosis fijas combinadas, o existen dosis fijas combinadas que nos van a ayudar a eso, ¿no? Sobre todo a mejorar la adherencia. Lo que se quiere siempre en estos pacientes con tuberculosis es que no dejen el tratamiento. Entonces, mejorar la adherencia haciendo que el número de pastillas sea menor, sea más tolerable, puede hacer que haya mayor éxito en el tratamiento, ¿ya? Entonces, las dosis fijas combinadas van a tener lo que comenta aquí, ¿no? En una sola tableta vamos a tener siempre 150 gramos de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracinamida y 275 de tambutol. Entonces eso lo vamos a dividir, lo vamos a fraccionar de acuerdo al kilogramo de peso. Cuando no doy dosis fijas combinadas, cuando tiene un paciente que tiene enfermedad hepática previa, ¿por qué? Porque hemos dicho que hay medicamentos
que tienen metabolismo hepático y hay algunos que solamente tienen metabolismo renal. Entonces, si tengo daño hepático previo, no voy a saber qué medicamento le puede caer mal a mi paciente, prefiero darlo de forma separada. Igual con insuficiencia renal crónica, porque hay medicamentos que tienen metabolismo y excreción renal. Si yo tengo alergia a alguno de esos medicamentos, tampoco puedo dar o he tenido anteriormente algún problema con esa droga, no puedo dar en combinación. Entonces, esto para que sepan que existen medicamentos en dosis fijas combinada y que se suele usar mucho en nuestro medio, ¿ya? Finalmente, vamos a hablar un poco de la tuberculosis con resistencia. La tuberculosis MDR, lo que les había comentado al inicio, es la tuberculosis que es resistente al núcleo base, que es la isoniazida y la rifampicina. Y luego de eso existe el concepto de pre-XDR y de XDR. Pre-XDR cumple la denominación de MDR, o sea que es resistente a isoniazida y a rifampicina, y también es resistente a cualquier fluoroquinolona. Y la XDR cumple cumple el criterio de ser MDR también, o sea que es resistente a isoniazida y rifampicina. Se detecta la resistencia a fluoroquinolona y al menos es resistente a un medicamento del grupo A. ¿Quiénes son los medicamentos del grupo A? Levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid. Entonces, recapitulando, MDR, isoniazida y rifampicina. Pre-XDR, que es también resistente al núcleo básico y es resistente a una fluoroquinolona. Y el XDR sería el pre-XDR más la resistencia a un medicamento del grupo A. Entonces, dentro del grupo A, ¿quiénes están? Levofloxacino y moxifloxacino, o sea, estarían las fluoroquinolonas, ¿no? Entonces, ¿a qué sería resistente el XDR? El XDR sería resistente a isoniazida, a rifampicina, a levofloxacina, a moxifloxacino y a uno de estos dos de aquí, la bedaquilina y al linezolid. Entonces, ¿qué le quedaría a mi paciente? Las demás drogas. Entonces, el paciente lo que vamos a tratar de armar es el tratamiento con los grupos de las drogas a los que no es resistente. Entonces, por eso es difícil el manejo de estos pacientes. Cuando solamente es resistente a isoniazida rifampicina, tenemos todavía levofloxacino, linezolid, la bedaquilina. Podemos seguir utilizando el etambutol, la piracinamida para armar un esquema. Si ya tiene resistencia a cualquier fluoroquinolona, ya nos corta el uso de este medicamento y tenemos que armar por lo menos con un esquema de 5 medicamentos con los otros medicamentos que nos quedan. Si tenemos resistencia detectada a cualquier fluoroquinolona y más a un medicamento del grupo A, nos quedamos cortos de medicamentos en el grupo A, tenemos que utilizar el grupo B y C. Y lo malo de estos medicamentos es que no son tan eficientes como los medicamentos de primera línea. Por eso el tratamiento suele extenderse hasta 18, 20 meses de acuerdo a cada caso y cada caso es personalizado y individualizado, ¿no? ¿Qué más comentamos por aquí? Para el tratamiento de la tuberculosis MDR hay que dar medicamentos que cubran que podamos reemplazar la isoniazida y la rifampicina, ¿ya? Aquí vamos a tener los esquemas que son un poco más especializados, si quieren, que también existen ahora y que son diferentes tipos. Esto de ahí no lo tienen que saber, solamente es para que lo conozcan. Ya existe el esquema BIPAL y el esquema BLC. El esquema BIPAL es un esquema bastante utilizado, que lo vamos a utilizar en tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar, menos en tuberculosis del sistema nervioso, circular y miliar, y en pacientes mayores a 14 años. ¿Ya? ¿Qué contiene el esquema BIPAL? El esquema BIPAL vamos a tener que va a contener bedaquilina, que es el medicamento de aquí, va a contener pretomanit, va a contener linezolid y va a contener moxifloxacin. ¿Cuántas dosis vamos a dar? 180 dosis. ¿Cómo se hace el monitoreo de estos pacientes? Se hace de acuerdo a cómo a cada paciente y es individualizado. Tengo el esquema normal, o sea, el esquema que es más común cuando hay resistencia solamente a isoniazida. Voy a dar 6 meses de rifampicina, etambutol, piracinamida y levofloxacina. Cuando es MDR, existen los esquemas el BIPAR y el BLC. El BLC se parece bastante a este de aquí, el que contiene la clofazimina,
contiene levofloxacino e incluye la piracinamida y son más dosis, 270 dosis. Entonces, para no enredar, si yo tengo resistencia a isoniazida de la rifampicina, tengo que armar un esquema que me cubra los medicamentos. Lo que tenemos ahora es el esquema BIPAL y el esquema BLC. Cualquiera de estos dos esquemas sirve bien o viene bien para tratar tuberculosis MDR. De acuerdo a cualquiera de lo que utilicen ustedes, pueden, ese tratamiento es de 180 dosis, de 270 dosis. En estos pacientes el tratamiento es individualizado, no existe todos los pacientes no son iguales, pueden hacer rafas hepáticas, pueden hacer rafas renales, puede haber intolerancia al medicamento. Cada paciente del grupo MDR es especial. Si es de ese grupo chiquito que les había dicho que solamente es resistente a la isoniazida y no es resistente a la rifampicina, se puede dar el tratamiento con rifampicina, etambutol, piracinamida y a cambio de la isoniazida le cambiamos a levofloxacina. Cualquier paciente que sea si que es sensible a rifampicina y es resistente a isoniazida, vamos a dar este tratamiento de aquí, ¿ya? Entonces, como les digo, este de aquí no se confundan con las dosis, ni se confundan con los medicamentos, solamente es para que sepa que existen estos medicamentos que pertenecen a este tipo de grupos de aquí y que se pueden usar cuando exista resistencia, ¿ya? Aquí el esquema aumenta todavía, ¿no? Cuando tratamientos para pre-XDR, para XDR, los tratamientos son distintos, la cantidad de dosis es diferente. Los cuadros solamente se los he puesto para que ustedes conozcan y sepan que existen esas medicaciones, cómo se compone un esquema y más o menos cómo tiene que ser el monitoreo de cada paciente. Y finalmente, para terminar, lo que les comentaba era el tema de las reacciones adversas. Las reacciones adversas las tienen que conocer porque en tuberculosis hay muchas rafas, ya reacción adversa a fármacos antituberculosos cuando el paciente tiene ya días tomado de tratamiento, puede hacer náuseas, puede tener vómitos, puede tener rash dérmico, puede tener edemas, pueden haber diferentes tipos de reacciones adversas y para yo poder saber qué medicamento es el que está generando la reacción adversa, debo saber cuál es la reacción adversa de cada medicamento, ¿no? Por cada medicamento tiene su reacción adversa especificada y yo puedo y puedo decir cuál es el medicamento que no me sirve. No solamente de los medicamentos de las dosis, de los medicamentos para tratamientos sensibles, sino que en realidad para los de segunda línea, para los de XDR, todos tienen sus pros y sus contras. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque les hago un ejemplo. Yo he iniciado un tratamiento a un paciente sensible con mi esquema sensible, ya le pautó que le voy a dar 6 meses, está en su primer mes de tratamiento y inicia su cuadro con náuseas, con dolor abdominal, tiene vómitos y yo estoy pensando que eso puede ser una RAF hepática. La RAF hepática, ¿quiénes la pueden generar? La puede generar la iosina, la puede generar la rifampicina y la puede generar la piracinamida. Puede ser cualquiera de los tres medicamentos. El que es más hepatotóxico es la piracinamida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con ese paciente? Solicitarle un perfil hepático. Le pido un perfil hepático, veo que el perfil hepático está muy aumentado, muy elevado, más de 2, 3, 4 veces el nivel de la normalidad, más los síntomas. Yo estoy pensando que ha hecho una reacción adversa de tipo hepático. ¿Qué tengo que hacer? Suspender los medicamentos hasta que mis enzimas se vuelvan a normalizar. ¿Y cómo yo inicio nuevamente mi tratamiento? Ahí va el problema. El problema es que hay que tratar de encontrar cuál es el fármaco que le ha generado la reacción adversa a mi paciente. Yo ahí tengo que evaluar si solamente se han elevado las transaminas, si solamente se han elevado las transaminasas, por ejemplo, probablemente sea la isoniazida solamente, si se han eliminado las transaminasas, ha habido elevación de las bilirrubinas, ha habido elevación de la fosfatasa alcalina, probablemente sea la rifampicina. Si ha habido elevación de todo, probablemente también sea la piracinamida. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Le quito todos los fármacos y no le vuelvo a dar nunca más? No. Lo que nosotros hacemos es algo que se conoce como retar a nuestro paciente. Nuestro paciente está normal, su perfil hepático está normal, ya normalizado, yo quiero ingresar una por una las dosis, los medicamentos nuevamente a mi paciente. Era un paciente que hizo elevación
de elevación de transaminasas, elevó fosfatasa alcalina, elevó bilirrubinas. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer el reto de mis pacientes? Siempre por la droga que le genera menos daño. En el caso muy puntual del ejemplo, que es un paciente con RAF hepática, empezaría con etambutol. ¿Por qué? Porque el etambutol no genera ningún efecto a nivel hepático. Le hago el reto por 3 días. ¿Qué significa reto? Que la dosis que le voy a dar al paciente, que en este caso sería 1200, lo divido en 3 dosis, en 3 partes, le doy dando día por día y le hago un control al tercer día. Luego le agrego otra droga. ¿Qué droga sería mejor en ese caso? Por ejemplo, isoniazida, porque isoniazida solamente aumenta las transaminasas. Le doy también por día, partido una dosis un día, otra dosis otro día, otra dosis otro día. Cumplo mis 3 días. Si su perfil hepático está bien y no tiene síntomas, cojo el nuevo medicamento, que sería la rifampicina. Agarro la rifampicina, también lo parto en 3 pedacitos y finalmente y por último le agrego la piracinamida o si deseo no le agrego la piracinamida porque es un medicamento muy hepatotóxico, puedo quedarme con las 3 drogas, sí, le puedo agregar levofloxacino a cambio, sí. ¿Eso quién lo decide? El comité el comité especializado en tuberculosis. Si solamente se va a quedar con 3 drogas y le agrego una dosis más. Les comento este ejemplo porque sí lo van a ver y es algo bastante común ahora en nuestro medio, porque más pacientes hacen rafas hepáticas. Ya hay bastante rafa hepática, bastante rafa gástrica, entonces siempre los pacientes vienen por disconfort con la toma de medicamentos, no hay que tomarla a la ligera, hay que sacarle su perfil hepático y sí se puede reinsertar los medicamentos. La idea es reinsertar los medicamentos y recuperar los medicamentos de primera línea para no tener que usar todos estos medicamentos de segunda línea que probablemente hagan que no haya una mejora, que sea una mejora más lenta, que el tiempo de tratamiento sea más lento. La idea siempre es recuperar los medicamentos de primera línea para evitar estar utilizando estos medicamentos que probablemente sí sirvan, pero que no que sea el tratamiento sea un poco más extendido. Y así como hay rafa gástrica, hay rafa dérmica, hay rafa renal, hay rafa óptica, hay rafa psiquiátrica, hay todo tipo de alteración adversa, por eso hay que conocer bien los efectos adversos de los medicamentos. Finalmente, hay que ver el concepto de curado, el tratamiento completo, el tratamiento fallido, ¿no? El tratamiento fallido, sobre todo, este de aquí que les he puesto es para esquema sensible, ya cuando la vaciloscopía o esputo es positivo a partir del cuarto mes de tratamiento en el paciente sensible. El paciente MDR y XDR es otra historia. Ausencia de respuesta clínica o radiológica al cambio de fase, reacción adversa al medicamento, droga resistente. ¿Por qué es tratamiento fallido? Uno, lo de la vaciloscopía. Si yo voy en mi cuarto mes de tratamiento y sigue siendo positivo, quiere decir que mi tratamiento no está bien. ¿Qué hemos dicho? Si mi tratamiento no está bien, probablemente tenga que o sea otro germen o mi bacteria no sea resistente, no sea sensible y el tratamiento que yo le estoy dando no sea el que necesita. Cuando hay respuesta clínica, no hay respuesta clínica o radiológica. Mi paciente no sube de peso, mi paciente sus lesiones radiológicas siguen aumentadas, son más grandes, ha habido extensión, no ha habido mejora clínica ni radiológica, también pienso que el tratamiento es fallido. Cuando hay reacción adversa a medicamentos, cuando hay esto que les he contado, que hay RAFA, hay estos síntomas de aquí, se deja mucho tiempo el paciente sin medicamento. O sea, para que normalice un perfil hepático puede demorar entre 2 semanas hasta un mes. Las rafas dérmicas pueden demorar, según su gravedad, si son muy graves, si hacen síndrome de Dres, pueden demorar en mejorar hasta 2 meses. Entonces, esos pacientes se quedan sin tratamiento entre 1 a 2 meses y dejar de tomar el tratamiento, ¿qué cosa genera? Resistencia. Y la resistencia, ¿qué cosa genera? Fracaso al tratamiento. Entonces, estos efectos adversos se comportan como un factor de riesgo para generar resistencia y la resistencia genera fallo del tratamiento. Esa es la drogoresistencia. Entonces, por eso es muy importante abordar siempre los efectos adversos, tratar de instaurar el tratamiento de forma rápida, hacer un seguimiento estructurado de nuestros pacientes para poder tener mayor efectividad. Entonces, de aquí, como les comentaba, lo que hay que llevar, chicos, es las nuevas definiciones que es MDR, bueno, no ni tan nuevas porque ya son de bastantes años, los medicamentos, la tuberculosis, XDR, saber diferenciar qué es una tuberculosis primaria de una tuberculosis, secundaria, cuáles son las lesiones que se presentan en la tuberculosis primaria, la tuberculosis secundaria, cómo se arma un esquema para tuberculosis,
cuándo doy 6 meses, cuándo doy 12 meses, si hay diferencia entre el VIH, no hay diferencia entre el VIH. Esas son cosas que les van a servir bastante en su práctica clínica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, les voy a compartir las diapositivas igual para que lo puedan